Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar 4 de Idonia. Mi nombre es Dominga Rodríguez, soy el CSO y Head of Human Rights and Technology de Idonia y voy a ser su moderadora en esta sesión. Hoy abordaremos un tema que es de máxima relevancia dado el contexto actual, que es fuentes de acceso público y protección de datos, retos y estrategias ante la nueva ley. Los datos que provienen de fuentes de acceso público son y se han convertido en un activo estratégico, pero su uso debe equilibrarse cuidadosamente con la protección de los derechos fundamentales y en particular, ¿no es cierto?, con la protección de los datos personales. La reciente promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales nos plantea nuevos desafíos y nos exige repensar cuáles son las estrategias en el manejo de datos de fuentes de acceso público. Y en este webinar justamente vamos a explorar cuáles son estos retos y vamos a buscar estrategias efectivas para navegar este nuevo panorama legal. Antes de presentar a nuestros panelistas, les comento que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas del chat y al final de la sesión, si es que tenemos tiempo, vamos a responder las preguntas. Y sin más, vamos a presentar a los panelistas, al panel de expertos que tenemos el día de hoy. En primer lugar, tenemos a Ignacio Punster, que es Head of Finance, Vintage y Data de Idonia. Ignacio es un abogado con más de 25 años de experiencia profesional y entre el 2014 y el 2024 fue el director legal de Equifax Chile. Así que un gusto tenerte, Ignacio. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos a César Abusleme, también es abogado, actualmente coordinador de regulación y normativa en Gobierno Digital Chile. Creo que más introducción que eso no necesita, es un honor tenerte, César, aquí con nosotros. Y por último, tenemos a Esther Díaz, CTO y Head of Data Engineering en Idonia. Esther es ingeniero estadístico, especialista en Data Science y tiene un máster en sistemas de gestión y tiene más de 17 años de experiencia en el servicio público, sobre todo en el INE, así que también es un gusto, Esther, contar contigo. Gracias, Y Dominga. les comento que van a ser 3 preguntas individuales y una pregunta que va a ser grupal para los tres. Y vamos a iniciar entonces con la primera ronda de preguntas y comencemos contigo, Ignacio. Entonces, ¿cómo define la nueva ley chilena el concepto de fuente de acceso público y qué tipo de datos e información se incluyen bajo esta categoría? Eh, Mira, voy a hacer algo un poco aburrido, pero creo que es necesario. Les voy a leer la definición que da la ley sobre fuentes de acceso público en su artículo segundo, párrafo y latina. Dice que las fuentes de acceso público son todas aquellas bases de datos o conjuntos de datos personales cuyo acceso o consulta puede ser efectuada en forma lícita por cualquier persona, tales como el diario oficial, medios de comunicación o los registros públicos que disponga la ley. Eh, Es una definición curiosa porque dice que son aquellas cuyo acceso a consulta puede ser efectuado en forma lícita por cualquier persona. Entonces, pareciera no ser una definición que pudiera usarse en otros contextos que no fueran el de esta ley. Una fuente de acceso público es lo que su nombre lo indica, una fuente a la cual se puede acceder sin problema y que está disponible para todo el público. Pero acá le agregan este requisito extra y que no está autocontenido en la propia definición, que es que se pueda acceder o consultar de manera lícita. Y ahí es donde entran los detalles, porque ¿cuándo se puede acceder de manera lícita? ¿Qué se entiende por acceso o uso lícito? Porque la verdad es que los ejemplos que da la definición no agotan la definición. Básicamente se refiere al diario oficial, medios de comunicación o registros públicos que disponga la ley. La ley no dispone de ningún registro público. Por lo tanto, ya podemos descartar la categoría más amplia de datos que caerían bajo el concepto de fuente de acceso público. Es una definición compleja. Quedará, supongo, eh, para la definición que en algún momento puede hacer la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, en la práctica, a lo largo del proyecto, perdón, de la ley de datos personales, hay cambios bien sustantivos respecto de lo que era la situación que hasta ahora regía en materia de fuentes de acceso público y los datos disponibles en ellas, dado que en la ley 19.628, que es una ley bastante, digamos, magra, eh, las fuentes de acceso público eran una excepción al consentimiento. Hoy,
las fuentes de acceso público caen dentro del régimen normal general de tratamiento de datos personales. Eso en la práctica significa que no son una excepción al consentimiento y por otra parte que tampoco son una excepción al principio de finalidad. Y esas dos consideraciones son tremendamente importantes y son un cambio 180 grados respecto a la situación actual. Y por lo tanto, de consecuencias bastante considerables, puesto que muchos tratamientos sobre fuentes de acceso público o muchos productos, muchos servicios estaban concebidos en el entendido de que se podía acceder sin restricciones a ese tipo de datos. Por lo tanto, más allá de la definición, lo que hay es un cambio conceptual de fondo respecto de qué se entiende o cuál va a ser el alcance que van a tener las fuentes de acceso público como una fuente de datos para el tratamiento de datos personales. Entonces, yo creo que ese es uno de los cambios más sustantivos que trae la ley. En general, la ley lo que hace es mejorar lo que existe. Acá da vuelta completamente el concepto. Y eso es algo con lo que vamos a tener que aprender a trabajar, porque muchas cosas estaban hechas en el entendido que se iban a poder seguir tratando los datos que emanan de estas fuentes de la misma manera. Y ese es un cambio radical y va a suponer en algunos casos incluso em, cambiar algunos modelos de negocio, algunas formas de hacer las cosas como hasta ahora. Así que creo yo que es un concepto complejo y que va a requerir trabajo de aquí hasta el 1 de diciembre del 2026. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que toda la razón es un cambio radical respecto a la ley antigua y que pase a ser de una excepción a ahora tener que tener una base de licitud y estar acorde a los principios. Eso va a ser un cambio que va a requerir de todas maneras cambio en muchos modelos de negocio, así que muy atingente. Ahora vamos a pasar con César. ¿Qué implicaciones tendrá la nueva ley para los procesos de autenticación que involucran la consulta de bases de datos de acceso público, como las conectadas al registro civil? Y ahí específicamente, ¿cómo deberán ajustarse estos procesos para garantizar el cumplimiento de la ley, especialmente en lo que respecta, por un lado, a la minimización de datos y a la seguridad en el intercambio de la información sensible durante la autenticación? Me alarga la pregunta. A ver si me logro ordenar. Yo creo que a ver, me voy a colgar un poco de la introducción que ya hizo Ignacio, que creo que explicó muy bien. Si yo pudiera resumir un poco la regla actual, es que básicamente como que da un poco lo mismo que el dato personal esté en una fuente de acceso público. La regla es que se rigen las mismas reglas que para cualquier otro dato personal. Esté en un registro privado o esté en un registro público. Y el cambio de paradigma es que antes no. Antes cuando estaban exentos, digamos, de la regla de datos personales comunes y en verdad tú podías ocupar como quisieras las fuentes de datos, los datos personales que estaban incluidos ya en un registro público. ¿Cuál es el problema con esto y cómo nos afecta a nosotros? O sea, pensando un poquito en el ejemplo, tratando de ordenar un poco la pregunta que tú me haces, y no sé cómo todo el mundo sabe cómo funciona, pero básicamente eh, muchos servicios de autenticación especialmente recurren a las fuentes que tiene el registro civil para verificar tu identidad. O sea, muchos de nosotros hemos intentado sacar una firma electrónica avanzada o ejecutar cualquier servicio digital y se nos pregunta el Sí. segundo apellido de nuestra mamá, se nos pregunta cuál es el modelo de nuestro auto. También se recurre a otro registro, no solo el registro civil, se nos pregunta si tenemos alguna sociedad, etcétera. Y con esas cosas que nosotros sabemos, eh, se nos permite determinar si somos o no la persona que decimos ser y efectuar o no efectuar el trámite que queremos hacer. Ese negocio, y aquí creo que habló Ignacio un poco, el cambio de modelo de negocio, ya no sé si se va a poder hacer, me queda la duda de realmente, o sea, ¿por qué? Y te lo decías tú también, Ignacio, era el principio de finalidad ahora también rige para este tipo de registro, entonces, ¿de verdad el registro, no sé, de vehículos motorizados, el registro de sociedades que tiene, por ejemplo, empresa un día, tienen como finalidad que las personas puedan autenticarse? La verdad es que le decir una respuesta rápida, la respuesta es que no, ¿ya? Y eso te va a impactar obviamente el principio de minimización de alguna manera porque vas a tener que requerir más información de las personas u otro tipo de información, o sea, para autenticarte tú puedes ser algo que tú tienes, algo que tú sabes o algo que tú eres, como la biometría, digamos. Se va a tener que recurrir, el mundo de la autenticación va a tener que recurrir a otros mecanismos de autenticación que no estén simplemente basados en algo que tú sabes y que pueda responder en base a lo que está en un registro público, ¿ya? Puede haber un cambio de negocio bastante fuerte. Eh, y te afectan y en cuanto a seguridad, la verdad es que vamos a tener que pensar y eso es una discusión que está un poquito más, que ya se está dando, más allá de lo que pasó con la ley de protección de datos personales,
es, por ejemplo, si estos registros que tú tienes acceso que te da acceso al registro civil de verdad aumentan la seguridad, ¿ya? Y aquí digo porque, por ejemplo, tú hoy día para sacar una firma electrónica avanzada, puedes hacerlo a través de dos mecanismos de autenticación. Primero, clave única, ¿ya? Entonces tú con tu clave única, ese es tu primer factor de autenticación para sacar un certificado de firma electrónica avanzada, que es, a todo esto, el máximo estándar de seguridad en materia de autenticación que hoy día tenemos más o menos. Y después tiene el segundo factor de autenticación, que en general es un challenge, que son estas cosas que la empresa recurre justamente a un registro público que tiene el registro, o un registro que tiene el registro civil. Entonces te hace preguntas, cuál es el segundo apellido de tu madre, qué auto tienes, etc. Pero la verdad es que a muchos de estos registros hoy en día también puede acceder por clave única. Entonces, una vez que vamos avanzando en tecnología, nos empezamos a dar cuenta que estos mecanismos que parecían muy seguros como segundo factor de autenticación, la verdad es que hoy día una persona que obtiene tu clave única eventualmente y utilizando tal vez ciertas máquinas, ciertas soluciones tecnológicas, podría fácilmente tener acceso a tu información de deuda, tu información de sociedades, tu información de autos y responder el challenge tal como si fueras tú. No es tan difícil sacar un certificado de nacimiento que tú sabes quién es tu mamá, quién es tu papá, digamos. O sea, la verdad que en términos de seguridad, creo que tal vez esto podría tener un efecto positivo, tratando de mirar el vaso medio lleno, en la medida que nos ponemos a buscar otros métodos de autenticación mucho más fuertes como biometría o como un authenticator, etcétera, en tu celular, etcétera, ¿ya? Creo que en ese sentido, creo que más o menos logré responder un poquito todos los puntos que tú me preguntabas, Domingo. Gracias, César, te pasaste. Bueno, ahora vamos a pasar con Esther. Desde tu experiencia en gobierno de datos, ¿podrías destacar la importancia crucial de implementar un marco sólido de gobierno de datos en materia de datos personales y ahí específicamente para la gestión de fuentes de acceso público? Gracias, Dominga. En primer lugar, quería agradecer a Idonia, al equipo, por considerar mi importante opinión en este panel y compartirlo con César e Ignacio. Así que muchas gracias. Mira, en primer lugar, me gustaría hacer una distinción entre lo que es gestión de datos y gobierno de datos. Este último tiempo he visto hartos posts en donde pareciera ser que es un sinónimo, cosa que está totalmente errada, ¿ya? El gobierno de datos, por su definición, es un enfoque estratégico, plenamente. Establece un marco general, las políticas, los estándares para lo que es la gestión de datos. En cambio, la gestión de datos tiene ese enfoque operativo, es traerlo a la práctica, implica la implementación de estas políticas, los estándares definidos, etcétera. Entonces, así como si en términos muy coloquiales, el gobierno de datos establece las reglas del juego, mientras que la gestión de datos se encarga de jugar el partido, por decirlo de alguna manera. Ahora, respecto a la importancia de implementar un marco de gobierno o de gobierno de datos en materia de datos personales y especialmente para la gestión de las fuentes de acceso público, mira, el establecer un marco no solo es esencial, hay que para cumplir las regulaciones. También está el tema de la privacidad, es fundamental para garantizar lo más importante que tiene que ver con la calidad de la información. Recordemos que las fuentes públicas son en gran parte registros administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen de fuentes propias del objetivo de la organización, de la institución. Por lo tanto, sabemos a ciencia cierta que la calidad no está dentro del juego y de la prioridad, más bien registrar la información para cumplir con un objetivo y un fin. Por lo tanto, el tener un gobierno de datos y establecer estos marcos, estrategias y estándares, termina siendo un juego súper importante en el tema de información. Recordemos que también esta información es la que se usa para definir políticas públicas. Entonces, bajo esa misma línea, un gobierno de datos bien estructurado permite identificar, clarificar, proteger adecuadamente los datos personales. Es como quien dice, si no sabemos dónde están, de qué calidad están, ¿cómo lo vamos a proteger? ¿Ya? Entonces el gobierno viene como darnos una especie de paraguas para hacer una buena gestión que permita resguardar el tema de datos personales y, por supuesto, lo más importante, reducir significativamente el riesgo de las violaciones de derechos de las personas. Y pensemos que, tal como lo decía César, aquí estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. Esa es la base por donde sale esta nueva ley, o más bien de reforma de ley. Entonces, es importante precisar que sin un gobierno de datos es muy difícil que nosotros podamos implementar todas estas medidas técnicas y organizativas al interior de las instituciones, de las organizaciones. Por lo tanto, es urgente, esencial tener un gobierno de datos. Muchas gracias, Esther. Muy importante lo que dice y me gustó mucho la diferenciación entre el gobierno como las reglas del juego y la gestión como el que juega el partido. Muy, muy, muy interesante.
Con eso Gracias. terminamos la primera ronda de preguntas y ahora vamos a continuar con la segunda. Vamos a partir de nuevo con Ignacio. Y en ese sentido, Ignacio, en el contexto de marketing y publicidad, ¿qué implicancias tiene la nueva ley para el uso de datos personales obtenidos de fuentes de acceso público para la segmentación y la personalización? Como decía en mudo, el tema del marketing directo, yo creo que es una de las materias más fuertemente golpeadas por la nueva ley de datos personales. Y esto porque la doble excepción que existía respecto del marketing directo y del uso de datos que emanaban de fuentes de acceso público, que rigen actualmente la ley 19.628, se convierte en una doble causal para el ejercicio del derecho de oposición. El artículo octavo de la ley, donde está establecido el derecho de oposición, dice en qué casos se puede oponer un titular al tratamiento de sus datos, y en el párrafo B dice: si el tratamiento se realiza exclusivamente con fines de mercadotecnia o marketing directo. Y después en la letra C: si el tratamiento se realiza respecto a datos obtenidos de una fuente de acceso público y no existe otro fundamento legal para su tratamiento. Entonces esto es como ya una torta de novia de varios pisos de dificultades para poder hacer marketing directo, porque nuevamente el consentimiento va a ser requerido respecto a la fuente de acceso público y respecto al marketing directo. Eh, y la finalidad va a tener que estar definida. Pero si yo no tengo acceso a una persona, si quiero hacer prospección, ¿cómo llego a ella si no tengo ninguna fuente que sea, digamos, de acceso público en la cual yo pueda obtener algún dato con el cual contactarla? Yo veo con especial preocupación el efecto que esto va a tener en las empresas más pequeñas, en las pymes o en los emprendedores que no tienen los recursos para poder hacer marketing más tradicional, y que hasta ahora han logrado hacerlo con algunas herramientas de segmentación y personalización, pero que se basan en la existencia de un mínimo de datos. Hoy día ese mínimo de datos parte bien desde cero si es que consideramos que las fuentes de acceso público, de donde se podían extraer parte de esos datos, al menos para hacer las segmentaciones, ya no van a estar disponibles de manera general, eh, sino previo consentimiento y establecida una finalidad específica, eh, poniéndosele bien cuesta arriba entonces hacer cualquier campaña de marketing. Hay que ver de qué manera esto en la práctica se va desarrollando, porque de todas maneras existen otras bases de licitud, pero no existiendo una relación previa entre una empresa y su público potencial, se le cierran varias puertas, varios caminos para realizar ese marketing y por lo tanto para tener un crecimiento necesario para hacer sostenible el negocio. Yo lo veo difícil, está complicado porque además, eh, si le queremos agregar todavía otro piso más a la torta, el tratamiento automatizado de datos también tiene que cumplir con una serie de condiciones. Por lo tanto, cualquier modelo analítico, cualquier algoritmo que queramos utilizar para salir a buscar clientes, va a tener que cumplir con esos requisitos. Yo entiendo que detrás de esto está el foco central de este proyecto de ley. Este proyecto de ley está centrado 100% en el titular, eh, pero yo creo que acá hay un cúmulo de dificultades para un segmento de la economía que es bien relevante. Y yo creo que va a haber que buscar alguna forma de entregar algún grado de flexibilidad para que no se vean tan negativamente impactados cuando tengan que eh, salir a buscar clientes con los cuales crecer, con los cuales generar utilidades, con los cuales generar empleo, etcétera. Muchas gracias, Ignacio. Muy relevante lo que dice. Efectivamente, la ley es para proteger a los titulares de derechos y los derechos fundamentales de las personas, pero las pymes efectivamente son un motor de nuestra economía y la verdad es que en temas de marketing les va a afectar súper fuerte esta ley. Así que es algo que efectivamente hay que considerar y ver cómo se va a avanzar en esta materia respecto a las fuentes de acceso público. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos a seguir con César. ¿Cuál es el factor más crítico de éxito para lograr que el principio once only y el principio de minimización de datos se complementen de forma efectiva en la administración pública digital en Chile, generando beneficios tanto en eficiencia como en la protección de la privacidad de los ciudadanos? Esa es Dominga.
Bueno, no sé, solo a modo introductorio para todos y todas que están hoy día, el principio once only básicamente quiere decir que el Estado, la administración del Estado, a lo menos, no le puede pedir un dato de información a las personas que ya tienen su poder. ¿Ya? Hoy día la ley de procedimiento administrativo establece que si una institución necesita un dato que ya lo tiene otra institución del Estado, la verdad es que se lo tiene que pedir la institución y no las personas. ¿Ya? Y la respuesta ahí, hay una respuesta estándar, yo creo, no me voy a desviar de esto. La verdad es que la forma de hacer cumplir este principio es la interoperabilidad, ¿ya? Eh, eso es, esa respondió súper rápido. La pregunta yo creo que uno viene un poquito más después, ¿cómo hacemos esto que efectivamente pase, que sea efectivo y además que sea eficiente, ¿ya? Para que sea efectivo, yo estaba escuchando un poco a Esther y creo que cuando te escuchaba Esther, la verdad es que creo que este es el valor de estas conversaciones. Yo muy sencillamente estoy diciendo la importancia de la gestión de datos, creo que eso no está tan claro, ¿ya? Y creo que en general en los debates sobre protección de datos no está tan claro que hay ciertos pasos antes necesarios para llegar a proteger a las personas, ¿ya? Hay intereses de negocio, hay reglas de negocio, y hay reglas de gestión y gobernanza de datos, o sea, si no tenemos un poquito más de esta regla, la verdad es que nunca vamos a lograr tener efectiva interoperabilidad, más allá del desafío tecnológico, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes tener un sistema tecnológico extremadamente bueno, pero si no tienes los datos ordenados, la verdad es que ¿qué vas a interoperar? Si no sabes cuáles son las necesidades, no tienes mapear las necesidades del Estado, qué datos requiere uno del otro, si no se tocan la puerta y no conversan dos personas, la verdad tampoco. Ya la verdad es que hay mucho más pasos. Y aquí como darle un poquito más de qué pasa cuando no, por qué no pasa la interoperabilidad o por qué lo vemos tan difícil también, y cómo conecta esto con lo que nos decía Esther, creo yo. Es porque como no tenemos reglas generales tampoco a nivel de Estado sobre, ni siquiera de la administración del Estado sobre gobernanza de datos. O sea, yo trabajo en la Secretaría de Gobierno Digital, que está a cargo de coordinar el uso de datos estratégicos en el Estado. ¿Cuáles son las herramientas? Estamos sacando un reglamento que nos va a dar un poquito más de claridad respecto a eso, pero la verdad es que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, no existía ante una autoridad que tuviera claramente facultades para esto. Por lo menos para decir, estos son los estándares mínimos, estos son los datos maestros, estos son los responsables, etc. Y el problema de eso, en realidad uno lo puede ver cualquier persona viendo cualquier ley y reglamento. Hoy en día, como está tan de moda la palabra interoperabilidad, como los datos están tan de moda, es muy común que en distintos sistemas aparezcan reglas, leyes, reglamentos sobre interoperabilidad, sobre intercambio de datos. Entonces lo que está pasando es completamente contrario a lo que debería estar pasando, y es que esta ausencia de una institucionalidad grande o de unas normas generales que gobiernen a todo el Estado, o por lo menos a toda la administración, empiezan a proliferar ciertos sistemitas chicos de interoperabilidad. En materia penal hay como 6 7 leyes que regulan distintos sistemas de interoperabilidad, en salud tenemos otro, etcétera, y la verdad es que empiezan a haber una serie de estándares independientes que obviamente van en contra del espíritu mismo de la interoperabilidad, que es que haya coherencia a lo menos entre los distintos sistemas y esto tenga la capacidad de intercambiar tecnológicamente datos, ponerlo a disposición casi que en tiempo real, ¿ya? Dicho eso, aunque logremos todo esto, ¿y por qué es importante lograrlo de manera efectiva? Porque tú me preguntabas también, Dominga, por la eficiencia. Y es que aquí es importante, porque para que todo esto pase hay que hacer un costo, ¿ya? Hay que pasar leyes, hay que empezar a invertir, etcétera. Pero para el funcionario y también para las personas, la verdad es que hoy en día, bueno, ¿para qué vamos a hacer todo esto? ¿Qué le cuesta pedirle un certificado a las personas? ¿Ya? Y tú, por ejemplo, que tienes una urgencia de postular un subsidio, ¿para qué vas tú a ser víctima también como persona de que hoy en día se conecte el Serviu o el Ministerio de Vivienda con otros servicios? Es que mejor tú le pases el dato si no te cuesta nada, entre comillas, ¿ya? Pero también nos hemos acostumbrado un poco a cierta como conformismo tanto de la ciudadanía como de los servicios públicos, ¿ya? Porque cuesta ver un poco el problema que está por detrás. Tal vez, la verdad es que si tuviéramos propiedad, tal vez ni siquiera la persona tuviera que postular el beneficio. El Estado se podría anticipar y darle el beneficio de manera proactiva. ¿Ya? Entonces, no somos capaces todavía de ver como los beneficios o potenciales beneficios de todo esto. Y creo que eso es súper importante comprender, por eso era importante lo que decía Esther, comprender la importancia. O sea, y esto tiene que empezar a permear más ya hacia el legislador también, ¿ya? De dejar de crear sistemas de datos, intercambio de datos, de interoperabilidad tan particulares que a veces no se justifican. Hay obviamente ciertos sistemas como en salud en que hay ciertos estándares internacionales que se justifican, está bien, pero eso no es la regla general en ningún caso, ¿ya? Creo que con eso logré más o menos responderte la pregunta, Domingo. Sí, completamente, César. Muchísimas gracias por tu respuesta y me hace mucho sentido el si no cuesta nada. Creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en cultura y a nivel país, sobre todo, de por qué está esta ley,
cuál es su trasfondo, y ese es el primer paso, y de ahí viene todo lo que tú comentabas de, efectivamente, cómo puedo llegar a la interoperabilidad y a la minimización de datos si tengo sistemas segmentados. Así que sí, creo que es un gran desafío. Muchas gracias, César. Nos vamos a ir entonces con Esther. ¿Cuál consideras que es el rol más importante que pueden jugar las tecnologías de mejora de la privacidad, PETs, en el tratamiento de datos personales provenientes de fuentes de acceso público? ¿En qué Eh, aspectos claves del ciclo de vida de estos datos, recolección, procesamiento, análisis, compartición, las PETs ofrecen mayores beneficios en términos de protección de la privacidad? Mira, me voy a colgar un poco lo que decía César, ¿ah? Efectivamente, nosotros como que una vez escuché por ahí una conferencia, nos engolosinamos con el uso de tecnología y sistemas, parece ser súper choro eso, ¿ah? Mira, hay que reconocer que las PET ofrecen un conjunto de herramientas súper poderosas que facilitan un montón de cosas, el tema del análisis, si nos llevamos al ciclo de vida, el tema de las técnicas de anonimización, recopilación, mucha diferenciación de privacidad. Hay un montón de técnicas y tecnicismos que son sumamente rápidas al usar tecnología. Pero ¿qué pasa con la tecnología? La tecnología es un medio, no el fin. Entonces ahí es donde nos vemos entrampados porque hay un montón, de nuevo, hay un montón de actividades y acciones que tienen que venir detrás que no hemos hecho. Por lo tanto, esto implica que en algún momento tenemos que volver a hacer y rehacer y eso pone muy expuesto ahora en el tema específico de los datos personales. Si no sabemos dónde están, cómo lo estamos tratando. Aquí me resuena nuevamente, bueno, yo soy una bandera del tema de los metadatos, ¿ah? El tema de los metadatos, pero de los en serio, los que trabaja la Eurostat, que son metadatos robustos, no un diccionario de datos así que está en un Excel ahí guardado, sino que tiene que ver con la identificación del ciclo de vida, que nosotros los que llevamos años en esto ya no le llamamos ciclo de vida, es un proceso de producción de información. Entonces, toda esta gama y circuito de acciones previas, con una buena herramienta, es sumamente efectivo, eficiente, y ahí estaríamos hablando de políticas públicas súper específicas por sector, por distintos niveles, podríamos incluso hacer inferencia a niveles regionales en temas de encuestas en general, pensando un poco en mi casa, el INE, pero eso es cuando tenemos un montón de trabajo hecho previo. Eh, y sin duda, no estoy en contra de este tipo de herramientas, me facilita la vida, pero sí tiene que haber una construcción desde lo legal versus lo técnico. ¿Y a qué voy con esto? Estos trabajos, todo lo que tiene que ver con la operativización de las medidas técnicas, tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Ahí los trabajos que son desde una sola mirada, desde un solo foco, tienen muy corto tiempo de vida. Por lo general quedan estáticos. No se instalan dentro de este nuevo paradigma que todo esto tiene que ver con un sistema. Y es más aún, un ecosistema legislativo. No podemos desconocer que hoy día tenemos una reforma de ley, pero ¿qué pasa con la ley de transparencia? ¿Cómo se va a organizar ahí la ley de transparencia, el estatuto administrativo y las cláusulas del estatuto administrativo? Estamos hablando de bases públicas, que son derechamente para el uso de los ciudadanos y para la política pública. Entonces, hay un montón de desafíos que si bien tu pregunta va a la tecnología, yo soy amiga de la tecnología, pero tengo mis serias dudas que puedan ser eficientes si no se hace todo este trabajo detrás y este tema de coordinación y trabajo mancomunado, interdisciplinario y multifuncional. Muchas gracias, Esther. Me hace mucho sentido lo que dices sobre la tecnología como un medio y no un fin, y que se necesita hacer un trabajo previo. Un cliente una vez nos decía que no sirve de nada automatizar procesos que son ineficientes porque está automatizando algo que en realidad ya no sirve. Entonces creo que esa mirada es muy importante, y ver el nexo que hay entre lo técnico y lo legal. A veces la tecnología en sí misma requiere medidas técnicas y organizativas solo por utilizarlas para ayudar a otros procesos. Entonces la verdad es que sí sirve, pero siempre y cuando uno tenga ciertos resguardos en la materia. Así que muchas gracias por tu respuesta, Esther. Terminamos con la segunda ronda y vamos a empezar la última ronda de preguntas individuales. Vamos a volver con Ignacio.
¿Cómo implementa la nueva ley la práctica de web scraping o recolección automatizada de datos personales desde sitios web de acceso público? Yo creo que el web scraping, entendido como el uso de robots para hacer descargas masivas de datos de sitios públicos, digamos, tiene un poco los días contados. Eh, pero no solo por la entrada en vigencia de esta ley. O sea, ya la gran mayoría de las fuentes públicas del sector público eh, requieren de clave única. Y eso ya es digamos, una barrera de entrada muy, muy alta. Eh, por lo tanto, el acceso masivo a los datos claramente está tremendamente dificultado y probablemente deje de ser una alternativa, al menos respecto de las fuentes que pertenecen a órganos del Estado. Eh, pero por otra parte, va a dejar de ser una manera de acceder lícita a estos datos en el caso de que se trate de fuentes que no tengan todavía implementada la clave única, porque cuando yo saco datos vía web scraping de un determinado sitio web, no estoy observando ninguno de los requisitos del tratamiento general de un dato personal. No estoy cumpliendo el principio de finalidad, no estoy obteniendo el consentimiento del titular, no estoy recurriendo a ninguna otra base de licitud y por lo tanto estoy haciendo un acceso ilícito y cualquier cosa que pase de ahí en adelante también va a ser ilícita. Entonces, eso inmediatamente va a poner a las empresas que lo hagan en riesgo de que se les apliquen las sanciones bastante eh, terribles que tiene la ley. No solo las multas, sino que las sanciones accesorias como la suspensión de las actividades de tratamiento. Por lo tanto, eh, eh, continuar con este tipo de actividades se ve peligroso. Se ve peligroso. Hay negocios enteros que trabajan sobre la base del web scraping y nuevamente volvemos a eh, hacer un poquito de introspección en las empresas que hacen tratamiento intensivo de datos, porque esto va a requerir cambios súper de fondo en la forma de hacer negocio. Yo ya no voy a poder seguir operando sobre la base de estas sábanas infinitas de datos. No, 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 eso no va a tener ninguna forma de ser justificado ni ante el titular del dato que pregunta por qué lo tengo, ni mucho menos ante la Agencia de Protección de Datos. Distinto al web scraping, que sigue siendo un robot, pero que actúa con una instrucción. Si en un proceso la persona ingresa su clave única, yo puedo activar el robot para que vaya a buscar los datos que esa clave única me permite acceder, no otros. Por lo tanto, el web scraping en sí mismo no tiene los días contados. Lo que tiene es como esta actividad de fuerza bruta en que descargo cantidades ilimitadas de datos en la medida que estén disponibles. Y si nos vamos un poco más allá, el día en que la ley entre en vigencia, hay que ver de qué manera se concilia con el delito de receptación de datos de la ley de delitos informáticos. Em, no tengo totalmente claro si es que se configuran todos los elementos del tipo penal, pero si hay una fuente de datos que no está disponible y yo así todo, y sabiendo que no está disponible, la ataco y extraigo datos de ella y luego los comercializo, bueno, parece tener al menos algunos visos de ilicitud que podrían caer dentro del ámbito de lo penal. Serían bastantes dificultades, bastantes los riesgos, y nuevamente, yo creo que lo aconsejable es empezar a pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Quedarnos pegados en la forma antigua, aunque haya sido lo que hicimos por mucho tiempo, yo creo que es resistirse al cambio y no hay mucho sentido cuando una ley que viene sumamente fuerte, la existencia de una agencia, el catálogo de infracciones, las sanciones que aplican, etcétera. Hay un claro mensaje de que hay conductas que no se van a seguir permitiendo y a mí me queda la sensación de que el web scraping masivo es una de ellas. Me quedó clarísimo. Se acabó el web scraping, en resumen. César, la siguiente pregunta para ti.
¿Cuáles son los objetivos primordiales que se persiguen desde Gobierno Digital con la nueva Ley de Protección de Datos en relación al acceso a fuentes de datos públicas y cómo se conecta esto con la estrategia digital del Estado? ¿Hay consideraciones particulares sobre el acceso a fuentes de datos públicas, por ejemplo? Eso, Dominga. No sé si tengo ninguna autorización para hablar formalmente en nombre de la Secretaría de Gobierno Digital, pero si quieren, por lo menos por mi opinión personal, le cuento algunas cosas que son más o menos públicas, tampoco es ninguna sorpresa. Creo que nuestro objetivo primordial es seguir prestando plataformas digitales y servicios compartidos con la mayor seguridad, tanto dentro del Estado como a las personas. Nosotros, la plataforma o servicio compartido por la que somos más conocidos es Clave Única, ¿ya? Que es fundamental aprovecharla, pero también mantener su seguridad, y también prestamos muchos servicios digitales al interior del Estado. O sea, tenemos unas plataformas con las cuales se firma electrónicamente, con firma electrónica avanzada dentro del Estado, a través de la cual se envían comunicaciones digitales también, y también la plataforma de interoperabilidad, solo por nombrar algunas. Hay muchas más, ¿ya? Y creo que el objetivo, si lo llevo un poquito más a una opinión un poquito personal, es como no dejarse llevar. De repente tenemos estas tecnologías que son juguetes con los que se puede hacer muchas cosas. O sea, la clave única es muy tentador usarlo para millones de cosas. Pero al mismo tiempo uno tiene que ser muy cauteloso, y tenemos entonces este doble objetivo de tratar de hacer las cosas de la manera más segura y incremental posible, ¿ya? Creo que eso es súper importante. Hoy en día, de repente nosotros tenemos demanda de que clave única se use para muchas cosas, pero al mismo tiempo nosotros tenemos ciertas preocupaciones de elegir bien los casos de uso, cuáles son los requerimientos de seguridad, si acaso requerido para este caso de uso, utilizar más mecanismos de autenticación adicionales, etcétera, ¿ya? Eso, yo creo que el objetivo uno es seguir prestando tanto los servicios internos como externos, que tienen un uso intensivo de datos. O sea, imagínense que nosotros debemos resguardar los datos, el root, el correo electrónico que está asociado a la clave única. Tenemos acceso a los movimientos, etcétera, de las 15 millones de personas usuarias, ¿ya? O sea, que prácticamente toda la población que puede acceder a clave única hoy día la tiene, ¿ya? Eh, un poco referente a la pregunta que tú me hacías sobre la estrategia y cómo esto conecta con las fuentes de acceso público. Nosotros estamos en el proceso de elaboración colaborativa, estamos terminando una consulta pública, creo que mañana es el último día, o este viernes, para efectos de sacar una nueva estrategia de gobierno digital. Y además, como corolario de esta estrategia, estamos trabajando pronto a publicar también una estrategia de identidad digital y una estrategia de gobierno digital, que a su vez forman como un poco parte de esta otra estrategia más macro, ¿ya? No hacemos referencia expresa a ninguna fuente de datos, ni sean ni públicas ni privadas, ¿ya? Pero parten de la base de que es necesario tener cierta visión estratégica para ordenar un poquito la casa, ¿ya? O sea, como la verdad es que no sacamos nada con decir que vamos a cumplir por ciertos nuevos requerimientos de protección de datos o de ciberseguridad también, si acaso no tenemos a lo menos ordenado cómo queremos hacer eso, cómo gestionar los datos básicamente, ¿ya? O sea, estamos la inversión, como si tú quieres, de manera más amplia, como más de política pública, es tratar de sacar esta estrategia, ojalá también un proyecto de ley en la materia, que le permita en verdad al Estado ordenarse y para poder cumplir de mejor manera con una serie de estándares nuevos. Y también para aprovechar mucho más los datos, ¿ya? Y para aprovechar la fuente de datos, anticiparse la necesidad de las personas, etc. Es una bajada tal vez un poquito más pragmática de cómo estamos implementando tal vez estos objetivos de aprovechar más nuestros servicios y hacerlo de la manera más segura. Hoy en día en particular tenemos una demanda muy fuerte de la autoridad y también, yo creo, básicamente del ecosistema, de tener una hoja de ruta de implementación de la ley de transformación digital. Yo creo que nosotros, por ser como el centro neurálgico de transformación digital del Estado, debemos ser el ejemplo para otras instituciones también, y de cómo se va a implementar la ley de protección de datos, ¿ya? Y aquí también eso afecta a otras instituciones grandes, como el Servicio de Impuesto Interno, la Secretaría General de la República, que van a ser las instituciones en las que los demás van a estar mirando para ver cómo hicieron esto, ¿ya? Actualmente lo que estamos haciendo es mapear todo lo posible, todos los efectos, jugando un poco hipotético también, de qué cosas pueden cambiar. Una de las cosas son las fuentes de acceso público, pero también hay cosas con encargados de datos, cómo cambiar la regla de sesión para compartir datos, etcétera. Hay muchos más temas, cómo vamos a tener qué persona podemos no nombrar como un DPO. O sea, hay miles de cosas que debemos tener mapeado y tener una hoja de ruta lo antes posible y de corto plazo, porque la verdad es que si bien la ley se va a comenzar a implementar en diciembre de 2026 y ya todo el mundo tiene claro que es un plazo muy corto, en el Estado es doblemente corto, porque entre medio hay un cambio de administración, ¿ya?
y eso tiene ciertos costos de transacción sí o sí, ¿ya? Independiente de quién sea la persona elegida en el futuro. Entonces, el foco ahora es tratar de tener una hoja de ruta bastante clara de cómo implementar la ley y mapear todos los efectos que podría tener la ley de protección de datos en el sector público y en el quehacer propio de el manejo de estas plataformas críticas para el funcionamiento del Estado y también de la prestación de servicios ciudadanos. Muchas gracias, César. La verdad que, claro, tremendo desafío. Ya el plazo es corto y en el caso de ustedes aún más, y manejando volúmenes atómicos de datos, así que se les viene un gran desafío en la transformación que están haciendo a nivel interno. Muchas gracias por tu opinión personal. Esther, ¿qué recomendaciones prácticas podrías ofrecer a las organizaciones en Chile para navegar eficazmente la nueva ley de protección de datos en el contexto de las fuentes de acceso público? Gracias, Dominga. Mira, estaba pensando y escuchando atentamente a César. Eh, Pucha, hay hartas recomendaciones que se pueden hacer de diferentes niveles, algunas son de colaboración. Me gustaría, aprovechando tu pregunta, reforzar lo que decía César. Esta visión de poder preguntarle a la ciudadanía, tener esta consulta pública sobre la estrategia, también tiene que ver, bueno, con el involucramiento, por supuesto, que es una de las recomendaciones que debería existir. Todos estamos aquí en un momento en donde estamos haciendo una gran gestión de cambio, una gran gestión de cambio en el Estado. Entonces, el tener una consulta pública permite no solamente ser partícipe, sino que también de alguna manera sensibilizar sobre este tema de que hoy día se está mirando, se está poniendo atención y en esto específicamente en temas de protección de datos personales debiesen seguir la misma consecuencia, ¿ya? Y también tiene que ver un poco con esta capacitación hacia el interior. El personal debe ser capacitado, el personal debe, digo personal hablando en términos muy generales, público-privado, no voy a referirme solamente a los funcionarios públicos, sino que todo empleado, todo colaborador debiese manejar cuáles son las obligaciones, al menos en términos generales, de la ley. Esto permite que puedan entender cuál es la implicancia de un mal uso de información. Entonces, aquí estamos hablando también de un montón de tareas que hay que hacer desde capacitaciones, desde sensibilización, de aspectos sumamente técnicos que tienen que ver con el mapeo. Voy a insistir con el tema de los metadatos y las fichas técnicas para los registros administrativos. Lo que va a facilitar todo esto es, y creo que ahí es lo clave, el análisis de riesgo. De cómo nosotros vamos a evaluar los riesgos potenciales sobre la protección de datos personales, considerando lo sensible que es la información. Entonces, bajo esta mirada y esta lógica, vuelvo a insistir, y espero que no considere que soy majadera con el tema, pero es que son años viendo ejercicios aislados, poco integrados, y mucho desgaste también de equipos muy buenos, en donde uno ve que hay una buena visión, pero no se avanza. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser mirado como un sistema, tiene que ser mirado de manera interdisciplinaria, tiene que ser mirada desde los ámbitos no solamente legislativos, sino que también técnicos. Y una de las cosas más importantes, que ahí no nos queda nada, 2026 está a la vuelta de la esquina, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer la agencia? ¿Cómo lo va a hacer el Consejo para la Transparencia? ¿Cómo van a alinear todas estas nuevas reformas legislativas que podrían venir? Estas implicancias específicas de las leyes de protección de ámbitos más bien de temas financieros. ¿Cómo va a confluir todo este ecosistema legislativo? Entonces, una de las recomendaciones, así como viene el hueso, es el tema de las capacitaciones internas. Tiene que haber un conocimiento de esto. Nosotros como sujetos debemos conocer los derechos, pero también los deberes. No puede pasar que hayan cosas incluso así como absurdas de que no quiero entregar mis datos porque, por ejemplo, el censo me atrevo a decirlo, salió en la noticia, hay gente que no quería entregar la información y es como, también es falta de conocer la implicancia de tus deberes. Entonces, hay que ser claro, los organismos van a tener que ser claros hacia adentro y hacia afuera, y el tema de la colaboración. Yo creo que eso es clave, una cuestión coordinada, y no caer en este ejercicio de, ya, nosotros te entregamos la información siendo que es el otro, el mandante que tiene el resguardo de la información pública. Tiene que haber un sistema coordinado, por eso que el ecosistema legislativo versus el ecosistema técnico operativo de esas mismas bajadas tiene que estar totalmente alineado en un gran sistema.
Gracias, Esther. Me quedo con que efectivamente hay que tener un sistema y no un esfuerzo desagregado. No puedo tener una política si no sé cuáles son las bases de licitud, si es que no sé cuáles son los riesgos, los impactos, si no sé dónde están los datos. No puedo generar mis herramientas tecnológicas sin conocer ese riesgo tampoco. Entonces, la verdad es que hay que ver este tema como un sistema y como algo que involucre transversalmente, yo creo, a todas las áreas de una empresa. O sea, no es solo del área de TI, ni de marketing, ni de legal, ni de riesgo. Es un esfuerzo conjunto y ahí la capacitación, como decías tú, juega un rol esencial porque no sirve de nada tener todo un sistema si después un solo trabajador se va a llevar su computadora a la casa y Claro, va a generar en el fondo una brecha. Entonces, claro. muy interesante tu perspectiva del tema de la eficiencia de la ley, mirándolo desde un sistema. Les recuerdo a Gracias. todos los asistentes que pueden hacer las preguntas en el chat, porque creo que tendremos tiempo para revisarlas al final del webinar, así que eso está abierto. Vamos a pasar entonces a la última ronda, que es la ronda de una pregunta general. Les voy a hacer la misma pregunta a los tres y vamos a mantener el mismo orden para que no nos confundamos, Ignacio, César y Esther. Entonces, más allá del cumplimiento legal, ¿cuál creen que es el cambio cultural más importante que deben adoptar las organizaciones en Chile para asegurar un manejo responsable y ético de las fuentes de acceso público bajo la nueva ley de protección de datos personales? Ignacio. Eh, yo creo que el cambio cultural, en el caso de Chile, llega un poco tarde respecto de lo que es algo que está hace ya algún tiempo instalado en otras partes del mundo, que es el concepto del Open Data, eh, en el cual el centro de todo está en el titular de los datos. ¿Qué significa esto en la práctica? Súper simple. Si tú quieres usar mis datos, pregúntame primero. No hay datos que tengan excepciones salvo en casos súper críticos o en situaciones muy excepcionales, pero si quieres usar mis datos, pregúntame primero. Y eso se traduce en la práctica, en la materia que abordamos en este webinar, que aunque estén a simple vista, yo no puedo hacer uso de los datos para una finalidad distinta a la que del registro en el cual se encuentra un determinado dato, salvo que el titular me lo permita. Uno lo puede pensar como una pérdida de valor. Em, por ejemplo, el hecho de que yo sea propietario de un inmueble es un dato valioso para efecto de determinar mi patrimonio y eso tiene consecuencias a nivel financiero que puede ayudar a eh, crear un modelo predictivo de mi comportamiento crediticio. Y resulta que ahora esa información que está disponible en el registro de propiedad del conservador de raíces ya no lo voy a poder sacar, salvo que la persona que está siendo evaluada me lo permita. Em, Ese es un cambio cultural a nivel empresas muy fuerte, eh, precisamente por lo que había dicho en algunas de las respuestas anteriores. Hoy día lo que impera es la sábana infinita de datos para cualquier fin, eh, donde están todos los datos de las distintas fuentes de acceso público. Ese, el 1 de diciembre, teóricamente, eso va a dejar de estar disponible. Y además, si le agregamos otro piso a la torta, el principio de proporcionalidad en su variable de temporalidad, igual me va a estar constantemente exigiendo que yo renueve ese consentimiento. Entonces yo no puedo pensar que un dato de una fuente pública va a poder estar en mi repositorio para siempre. Ese es un cambio cultural a nivel de las empresas tremendo, tremendo y, y que se va a traducir en cosas prácticas, la manera de hacer negocio, líneas de negocios completas, como la venta de bases de datos, yo creo que tienen los días contados en Chile, pero también va a haber que revisar muchas cosas. Los modelos analíticos construidos en bases a datos públicos, va a ser difícil calibrarlos a través del tiempo si es que yo no tengo acceso a esos datos, pero no uno a uno. El uno a uno sirve cuando yo ya tengo la fórmula bien calibrada, bien probada, pero un modelo se construye en base a grandes cantidades de datos. ¿Qué pasa si no tengo acceso a esas grandes cantidades de datos? ¿Cómo voy a estar revisando que el modelo sea efectivamente predictivo? Son
dificultades nuevas que las empresas van a tener que trabajar de aquí hasta el 1 de diciembre para poder enfrentar adecuadamente. Si no, van a haber considerablemente dificultadas ciertas actividades que desarrollaban hasta ahora. Em, Hay una doble mirada acá, uno puede decir, pero si son tan útiles, sí, pueden ser tan útiles. Pero por otro lado, cuando hay tantos datos eh, con un acceso irrestricto, para cualquier destino se pierde un poco la conexión con su titular. Y yo puedo ser responsable en el uso de los datos de fuentes de acceso pública, pero yo no puedo poner la mano al fuego por empresas que después los hagan circular libremente y de manera infinita, porque ahí hay un negocio. Por lo tanto, es una restricción que yo creo que va en línea con lo que además es la tendencia a nivel mundial, pero que sobre todo, nuevamente, em, responde a lo que es el objetivo central de esta ley, que es poner a los titulares de datos en el centro. Así que es un cambio cultural de fondo, pero que tiene una razón de ser muy, muy clara y que probablemente hay que hacer ajustes, pero que debería ir en beneficio de la gente, y las empresas tendrán que ver la forma de ser creativas para poder soslayar las dificultades que se van a presentar. Muchas gracias, Ignacio. Ahora sí, César, te doy la palabra. Eso también. A ver, yo creo que culturalmente la brecha, yo creo que el cambio que hay que hacer es más bien acortar una brecha entre el esfuerzo legislativo enorme que se ha hecho por proteger al titular de datos, como lo ha explicado ya en bastante intervención Ignacio, y por otro lado, como en verdad la demanda que existe de protección de datos por parte de estos titulares, ¿ya? ¿A qué voy? Hoy día tenemos una nueva legislación de la cual estamos todos muy orgullosos, tenemos a bastantes empresas bien preocupadas porque puede haber multas muy graves por infringir ciertos derechos, y al mismo tiempo tenemos ciertos titulares de datos hoy en día entregando su iris por 20.000 pesos en criptomonedas, ¿ya? Entonces, esa es una divergencia cultural enorme, o sea, ya, o sea, como que a nivel del Congreso, a nivel del Estado, a nivel de las empresas, puede haber una preocupación gigante por cumplir con la ley, sanciones, etcétera, pero después tú ves que si eso o no responde a una demanda real de las personas. Y creo que el tipo cultural tiene que ser que, más allá de que existe esa demanda real, tiene que existir, debería existir esa demanda real. Entonces, debería existir, de hecho, más demanda por estar protegido por los datos. La gente tiene que estar un poquito más informada. Ese es el cambio cultural. Es un cambio cultural que ya se está dando porque hay un mercado alrededor de él también, con el sector privado y con el sector público. Ya eso es una realidad. Hoy día, el hecho de que existe que existe un mercado alrededor de la protección de datos tiene un efecto positivo en que se va a proteger mejor los datos de determinados sectores, ¿ya? Pero no pasa eso tanto con los titulares de datos todavía, ¿ya? Entonces los titulares de datos en realidad todavía creo que no están demandando tanta protección como en el fondo el resto del ecosistema, los más expertos y expertas creen que deberían estar protegidos. Y en particular, y esto es un muy buen caso de esto, el tema de las fuentes de acceso público, porque las fuentes de acceso público hubo toda una discusión en el Congreso, y la verdad es que no bastaba, que había que proteger más los titulares aún de lo que estaba protegido actualmente, y no bastaba con que tuvieran sus datos personales y que incluso estas personas hayan dado su consentimiento alguna vez para que estos datos estuvieran en un registro público, sino que había que cumplir con todas las demás normas de protección de datos, con finalidad, con consentimiento, etcétera, ¿ya? Entonces la verdad es que cuando tenemos un cambio de paradigma así de grande, la verdad es que también esperaría un cambio cultural de las personas. Y creo que más allá creo que todavía no se ve muy con claridad, probablemente va a ser una función que tendrá la agencia de socialización, pero falta mucho un cambio cultural también de que las personas aprendan cuáles son los derechos que tienen. Hoy día creo que está la gran discusión enfocada como a estar preparado del cumplimiento legal. Yo creo que por eso mismo ustedes hacen esta pregunta, o sea, que hay que salir un poquito de eso, ¿ya? Creo que esa es la invitación que en el fondo están haciendo con la pregunta. Salir del compliance un ratito y preguntarnos también cómo el sistema o otros actores también eh, deberían responder o demandar o interactuar con esta nueva legislación. Tremendo, César. Muchas gracias por tu respuesta y muy, muy de acuerdo. Eh, Esther, vamos contigo. Concuerdo plenamente con lo que dice Ignacio, con lo que dice César. Me pongo un poco más aguda con el tema de la agencia. Creo que la agencia tiene un rol sumamente importante en la supervigilancia de estos temas. Tiene que mirar el tema del ecosistema como ecosistema y pensar
insisto, es una agencia nueva, por lo tanto tiene todas las de ganar, por decirlo, porque hoy día parte con un piso que va a tener cierta flexibilidad para ir avanzando y en esta reducción de brechas. Pero, ¿qué me preocupa? Que esto, si no se Sí, coordina y coopera con los otros entes del Estado, lo dije hace un segundo atrás, mecanismos públicos, organismos, sociedad civil, todo esto, vamos a seguir teniendo esta suerte de burbuja en donde separamos el ámbito de los derechos versus las obligaciones. Tiene que ser una cosa, insisto, como sistema, pero de cara al entendimiento de las personas. Las personas también tienen que entender, tenemos que hacernos cargo de que también tenemos nuestros derechos y la única manera es entender de qué estamos hablando. Entender que tenemos derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación, a la oposición y las obligaciones que nos impone la ley. Y no solamente pensando en el acceso de la información pública, que pareciera ser que porque es público tú puedes usarla a diestra y siniestra. No, no es así. Hay ciertos resguardos también. Todo lo que implica, por ejemplo, las personas, los funcionarios públicos, siempre tienen que tener resguardo de la función pública, no de su vida privada. Entonces, hay un montón de desconocimiento que hoy día veo difícil que no se pueda llegar a buen puerto y una reducción de brechas si no hay una cooperación y una coordinación activa entre las distintas unidades y órganos del Estado. Y por otro lado, el rol de la agencia, hay un rol rector empoderado, claro, y ojalá que sea un rol multidisciplinario, multifacético, que pueda llevar las mejores prácticas de todas las disciplinas. Eso yo creo que es una de las cosas que podría de alguna manera aportar con este cambio cultural que sin duda es vernos de otra manera, es vernos como personas, como ciudadanos, ver que hoy día sí, nosotros podemos apelar a nuestros derechos y no dejarnos llevar, pero para eso necesitamos informarnos. O sea, derechamente parte por nosotros, parte por los organismos que se organicen y de alguna manera también ese rol rector de la agencia. muchas gracias, Esther. Bueno, con esto terminamos la ronda de preguntas a los panelistas. Y aquí estaba mirando el chat y tenemos una pregunta de Fabio Contreras que dice, en relación a la nueva legislación, me preocupa el uso de los datos públicos, por ejemplo, Equifax, y en relación con ello, cómo se verán afectados los procesos de verificación de solvencia de una persona natural. Y el otro punto que ocurre con la patente de un vehículo, ¿se considera un dato personal? Ahí les doy la palabra a, no sé, Ignacio, César, Esther, el que quiera responder. Si quieren parto yo por la referencia a Equifax, me llega cerca. Eh, Claro. resulta que el único capítulo de la ley 19.628 que no se tocó fue el capítulo tercero que se refiere a las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial. Por lo tanto, las reglas respecto de la información eh, de morosidades sigue igual. Yo sé que la pregunta fue respecto de la solvencia. No sé si con eso se refería a la publicación de morosidades. La solvencia creo yo que es un concepto un poco más complejo y que sí se construye en base a otros elementos que pueden tener más que ver con el patrimonio y ahí sí efectivamente puede haber una pérdida de contenido en los informes de los buros de crédito en general, no solo de Equifax. Aunque la información sobre morosidades se va a mantener igual. Ahora, hay que hacer la salvedad de que próximamente, en abril del año 2026, va a entrar en vigencia la ley que crea el registro de deuda consolidada y eso va a inyectar muchísima información, tanto de morosidad como de cumplimiento, a un registro administrado por la CMF, que va a un poco venir a suplir parte de la información que de otra manera no estaría disponible, ya que van a ser, si actualmente la CMF en el, digamos, en el sistema bancario tiene 30 aportantes, con el registro de deuda consolidada, probablemente ese número suba a cerca de 1.000. Entonces, para todos los oferentes de crédito, va a haber una inyección de información valiosa muy, muy grande para los comercios en general, qué sé yo, las empresas que venden con factura 30 días, probablemente haya algún grado de pérdida de valor si es que no hay eh, más antecedentes respecto de la visión de la situación financiera de la persona más completa. De todas maneras, hay otros servicios
que permiten ver ese tipo de antecedentes. Por ejemplo, hoy día, y se requiere 100% el consentimiento del titular porque es la clave tributaria la que permite acceder a la información. Hay servicios que extraen información de la carpeta tributaria de una persona o empresa desde el Servicio de Impuestos Internos y con eso construyen indicadores de actividad económica, ingresos, ratios que son valiosos para evaluar la marcha de una persona, sobre todo una empresa. Por lo tanto, hay distintas formas en que esto no se pierde, pese a que ya no van a estar disponibles estas fuentes de acceso público y van a requerir siempre el consentimiento del titular. Respecto al tema de las patentes, yo he oído distintas respuestas, pero la verdad es que la definición de dato personal de la ley dice que es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. Y yo creo que el identificable aquí es la clave, porque yo tengo la patente por un lado, pero tengo el registro de vehículos motorizados por el otro. Entonces, yo puedo conectar a esa patente con esa persona y desde ese momento se produce la conexión y la calidad de dato personal. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ignacio. César, ¿tú querías comentar algo más? La pregunta de la patente siempre es muy buena porque Ignacio hizo ver que hay distintas opiniones y creo porque en la medida que cada vez se ha hecho más fácil, incluso hay servicios privados que te permiten tú en internet poner la patente de alguien y te va a entregar la información de quién está registrado, se ha hecho cada vez más evidente que es un dato personal porque la persona puede ser identificable, ¿ya? En cambio antes con otros medios tecnológicos, y esto pasa en general con las fuentes de acceso público, como antes era tan difícil conseguir un dato porque tú tienes que ir presencialmente a algo, casi que se entendía que nunca ibas a tener ese dato y por tanto eran datos que no eran personales. Pero en el caso de la patente ya es tan fácil hacer la conexión y existen medios tecnológicos para hacerlo incluso, no tienes que ir a ver un libro ni nada, que es evidente que ya es un dato personal de la categoría de persona identificable. Perfecto. Bueno, ya estamos en la hora y creo que no hay más preguntas, así que vamos a hacer el cierre. Y les quiero agradecer a los tres, Ignacio, César, Esther, por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Creo que sus perspectivas fueron fundamentales para comprender tanto los retos como también las estrategias que hay que tomar ante la nueva ley y en particular respecto a la fuente de acceso público. Y también agradecemos a todos quienes participaron por sus preguntas y también su participación y esperamos que este webinar haya sido de su utilidad y los esperamos el webinar del próximo miércoles a seguir conectados con nuestros futuros eventos y muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.